Hola, muchas gracias por interesarte y bueno, lo que haré en este momento es platicarte cómo es una consulta en Ayurveda. Eh, eh, Ayurveda tiene ya una estructura para todas las personas que trabajamos con Ayurveda. Sin embargo, yo como médico te diré algunas formas, ¿no? Creo que trato de mezclar Occidente y Oriente. Entonces, dentro de la consulta en Ayurveda, pues la persona una vez que llega, lo primero que tenemos que hacer es que el paciente pueda referirte todas aquellas cosas que está viviendo en este momento, la razón principal por la que se acerca a la consulta, qué es lo que le aqueja en cuanto a su situación de salud. En Ayurveda es una ciencia física, mental y emocional, o del ser. Entonces, para nosotros en Ayurveda, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Cuántas horas del día estás durmiendo? Si estás haciendo ejercicio o no. ¿Qué tipo de alimentos estás comiendo? Además de la sintomatología que tú puedas decirnos, es sumamente importante. En Ayurveda, al igual que todos los médicos, observamos el cuerpo del paciente, observamos cuáles son su dolor, su situación, su sintomatología. Pero Ayurveda lee la constitución. Es decir, desde el momento en que llega un paciente tenemos que identificar qué tipo de características de constitución tiene. Nosotros manejamos algún cuestionario. Muchos médicos manejan ciertas preguntas que son vitales para saber si la persona tiene una tendencia de constitución a cuál de las tres constituciones, a Vata, Pitta, Kapha. Nosotros recuerden que llamamos Vikruti a la constitución actual y Prakruti a la constitución de nacimiento. Entonces es fundamental para nosotros saber si lo que está viviendo el paciente en este momento, toda su sintomatología es referente a cómo era de nacimiento, o si simplemente sigue siendo el mismo y está muy acelerado de esa misma constitución o cambió de constitución. Recordar que el lugar en que vivimos, el clima, los alimentos que comemos, las relaciones que tenemos, todo nos puede cambiar de constitución o nos puede mantener. Y Ayurveda lo que pretende es tener un equilibrio de nuestra constitución. Eso es Ayurveda. Entonces identificamos cuál es tu constitución en este momento. Obviamente analizamos cuáles son todos tus síntomas, qué es lo que quieres trabajar, a qué estás aquí. Haremos siempre preguntas para poder entender si tu desequilibrio hacia dónde está. Si es un desequilibrio de Agni, si es un desequilibrio de falta de olla, si es un desequilibrio de una constitución como tal, si hay Vata, Pitta, Kapha en aumento, si hay 2 o 3 constituciones alteradas, si hay el aumento o disminución de algún elemento, el calor, el fuego, el frío, etcétera. Tenemos que saber el aire, etcétera, qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a manejar. Entonces, ya que tenemos toda esta información, lo que hacemos es dar por claridad cuál es la constitución que tienes en este momento. Revisamos obviamente la lengua nos da todo un marcaje de la persona, cómo está su salud, cómo piensa, cómo está su circulación, cómo está su aparato digestivo, qué emociones tiene, qué órganos están debilitados, ¿no? Todo esto nos lo da la lengua. También, bueno, analizamos cómo está su pulso, su frecuencia, sus ojos, sus labios, cómo está su piel, y vemos cómo está su oxigenación. Y al final tocamos el pulso. El pulso es, para los que trabajamos en Ayurveda, una herramienta vital. Para mí es, si no la mejor, y nos permite poder tener con claridad cuál es su Vikruti, cuál es su Prakruti, cómo está su mente, cómo está ollas, cómo está su sistema inmunológico, si hay un órgano debilitado, y eso nos da mucha claridad en conjunto de qué es lo que está pasando con ese paciente. O sea, en realidad, cuál es su punto a trabajar. La mayoría de las veces, primero hay que trabajar con el aparato digestivo, hay que equilibrar las funciones del aparato digestivo y mejorar el Agni, ¿no? Y muchas veces irnos también en el mismo momento con el padecimiento, porque el paciente lo que quiere es ver respuesta a su problema, ¿no? Pero bueno, es cuestión de hablarlo y verlo. Ninguna consulta de Ayurveda en una sola consulta y en tomar una pastilla mágicamente como le hace una aspirina en Occidente, vas a tener un resultado. Entonces esto tienes que entender que si te llevaste 6 años en enfermarte, no te puedes curar en una semana. Entonces hay que tener paciencia. Todavía en Occidente muchas de las personas quieren ver resultados rápidos y entonces cuando damos una hierba o una planta, quieren que la planta actúe muy rápido. Y muchas veces sí, pero en realidad recordarles que la sanación no es la planta, la sanación son las rutinas, que son lo que va a hacer que yo me estabilice. Las verdaderas sanación son las rutinas. Adecuar mi vida a mi constitución y entonces yo voy a sanar. Yo voy a comer lo que me hace bien, a ver lo que me hace bien, oler lo que me hace bien.
hacer las horas de ejercicio que me hace bien, descansar y dormir de acuerdo a lo que me hace bien y llevar un estilo de vida que me favorezca, obviamente impulsado por un tratamiento médico, por hierbas, y tener una dieta y saber qué alimentos son congruentes y agregar a lo mejor algún té, alguna bebida, algún suplemento, y todo esto en conjunto es lo que me va a dar la sanación. Pero lo que me va a permitir mantenerme fuerte y resistente es mi rutina diaria. Eso es lo que nosotros procuramos. Entonces, en una consulta, básicamente identificamos el problema, entendemos, te decimos cuál es tu constitución, tus características, qué es lo que hay que trabajar, damos un plan de trabajo, pero normalmente se quedan 2 o 3 meses. O sea, en un mes hacemos un corte y vemos cómo vas, y después volvemos a dar otro plan de trabajo, o sea, seguimos con otra cantidad de cosas en las que hay que trabajar para una tercera ocasión, y después ya hacemos un cierre, se queda el plan general de cómo la persona trabaja, ¿no? Pero bueno, hay personas que con una sola vez no es tan complicado, hay personas que requieren 2 veces, 3 veces, pero normalmente a la tercera ocasión, en mi trabajo personal, ya la persona ya se puede quedar encaminada con una idea mejor. Y esa es la idea de los podcasts, que tú conozcas y que te acerques a ellos para que puedas conocer mucho más de Ayurveda de lo que te puedo dar en una consulta de 1 hora. Es muy poco tiempo para poder explicarle a una persona todo lo que tenemos que trabajar en Ayurveda. Pero bueno, así es una consulta ayurvédica. Gracias.